El Circo Máximo fue el escenario más glorioso del imperio. Carreras, gritos, multitudes. Más de 200.000 romanos se agolpaban para ver cómo los aurigas se jugaban la vida en la arena. Pero lo que casi nadie sabe es que, cuando caía la noche, ese mismo lugar albergaba algo muy distinto. Lejos de los aplausos y de la luz del sol, el Circo Máximo se convertía en un templo sin sacerdotes visibles, un templo sin dioses oficiales. Solo quedaban las sombras y una élite romana que juraba lealtad a otra cosa. Durante siglos, Roma ocultó estos rituales bajo capas de historia y espectáculo, pero algunas pistas sobrevivieron. Inscripciones borradas a medias, símbolos extraños grabados en la piedra y testimonios sueltos que hablaban de sacrificios, de pactos y de sangre. Lo llamaban el segundo circo, una especie de reflejo oscuro del verdadero. No estaba en otro lugar, sino en el mismo, en los mismos asientos, en la misma arena, solo que en otro tiempo, uno en el que nadie estaba autorizado a mirar. Los rituales comenzaban cuando las puertas del circo se cerraban. Literalmente, los esclavos eran retirados. Los soldados colocaban antorchas alrededor del perímetro, y los gritos de la plebe se convertían en un silencio imposible. En ese silencio, un grupo de hombres aparecía desde el subterráneo. Iban cubiertos con túnicas negras, sus rostros ocultos, y en el centro, un prisionero drogado, atado, temblando. Su destino ya había sido sellado. Los espectadores de este ritual no eran ciudadanos comunes, eran cónsules, generales, senadores, y no iban como observadores, iban como participantes. Se dice que cada uno tenía que ofrecer algo, y si no lo hacía, era el siguiente en la arena. No había apuestas, no había música, solo un canto grave y repetitivo como un eco ancestral. Ese canto no era en latín, era más antiguo. Un idioma que Roma jamás reconoció oficialmente. Todo quedaba sellado antes del amanecer. Se lavaba la sangre, se quemaban los restos, y al día siguiente, las carreras volvían como si nada. El pueblo gritaba, los aurigas corrían, y el circo seguía siendo el corazón brillante de una Roma que ocultaba demasiado. A medida que el imperio se expandía, también lo hacía el culto del segundo circo. Ya no eran solo rituales, ahora había símbolos escondidos en los palacios, reuniones secretas en villas alejadas y desapariciones, muchas desapariciones. No solo desaparecían esclavos, también aurigas, testigos, incluso magistrados que hacían demasiadas preguntas. Las autoridades oficiales investigaban, pero los informes se perdían o eran firmados por los mismos que participaban en el culto. Algunos decían que el ritual tenía un propósito. No era solo sed de sangre, era una forma de mantener el equilibrio del imperio, un sacrificio necesario para que Roma siguiera ganando guerras, pero cada vez el precio era más alto. Los emperadores sabían lo que ocurría. Algunos incluso participaban, otros solo lo toleraban. Pero había algo que todos temían: que el ritual saliera a la luz, que el pueblo entendiera que el Circo Máximo también era un altar. Entonces llegaron los primeros intentos por borrar todo. Arquitectos enviados a remodelar la arena, soldados destruyendo túneles, bibliotecas incendiadas, y los pocos que hablaban eran acusados de traición o desaparecían sin dejar rastro. Una noche, sin embargo, algo salió mal. El prisionero logró escapar. Llegó hasta el foro, medio desnudo, gritando que había visto a los dioses antiguos, que el circo era una farsa y que Roma estaba maldita. Lo capturaron en el acto. El Senado ordenó su ejecución inmediata, pero antes de morir, el prisionero pronunció una frase que heló a todos. El último ritual no será ofrecido por un esclavo, sino por un emperador. Nadie entendió qué quiso decir, pero desde esa noche, los rituales cesaron. Se prohibieron las reuniones secretas y durante años, nadie volvió a hablar del segundo circo
hasta que apareció una última inscripción. Fue encontrada bajo la arena durante una excavación olvidada, grabada en piedra, oculta tras una capa de ceniza. Decía solo esto: el circo duerme, pero los dioses siguen esperando. La inscripción fue retirada. El arqueólogo que la descubrió murió días después. Un informe médico lo llamó accidente, pero nadie más quiso excavar bajo el circo. En los siglos siguientes, cada intento por reconstruir esa zona terminó en tragedia. Derrumbes, fuegos extraños, hasta que se prohibió excavar. Hoy en día, el Circo Máximo es solo un campo. Turistas caminan por encima sin saber lo que hubo debajo. Pero algunos arqueólogos aún oyen los cantos y se acercan demasiado. Cuentan que en ciertas noches, cuando no hay luna, se ven marcas en la tierra, como si alguien hubiera arrastrado un cuerpo o abierto una compuerta oculta. No hay pruebas, no hay registros, solo silencio y una certeza entre quienes investigaron de verdad: que Roma jamás quiso que se supiera lo que allí ocurrió. El culto del segundo circo no fue destruido, solo se disolvió, como el humo, como una cicatriz cubierta por siglos de historia oficial. Pero las leyendas siguen, y con ellas una advertencia: si un día el ritual se reanuda, Roma no será la que lo controle, porque el Circo Máximo no fue construido solo para entretener, fue construido para contener. Y si se rompe el equilibrio, no quedará nadie para detener lo que duerme debajo. Tal vez ya sea tarde, tal vez alguien ya despertó el canto. La pregunta es: ¿te atreverías a entrar al circo cuando no hay nadie mirando?